¿Qué va a traernos 2019 en los mercados financieros? No sé si eso va a depender de lo que suceda en las próximas horas con los tweets, con los editoriales del Wall Street Journal, con lo que haga la Reserva Federal. Es un placer saludar a Jesús Domínguez, gestor de Valentum. Don Jesús, bienvenido a Capital Radio. ¿Qué tal está usted? Muy bien, bueno, muy bien. Con el mercado un poco calentito, pero bueno. Sí, la verdad, podríamos estar mejor, ¿no?, para cerrar el año. Sí, podríamos estar mejor. Las cosas como son, ¿no? Sí, pero... Además, en estos momentos leemos previsiones, ¿no? Y siempre hay quien nos recuerda en redes sociales o en alguna charla con una cerveza y nos dice... No, ya se pronosticó el año pasado que de media la bolsa iba a subir tanto y fíjate, ¿no? Sí, claro. A toro pasado todos somos manolete, ¿no? Pero es complicado esto, ¿eh? Y ahora vienen pues las previsiones de todos los bancos de inversión, todos estarán entre el más 5 y más 10, ¿no? O más 10 y más 15, para no mojarse mucho. Yo llevo 20 años escuchando el más 10, más 5, más 10, por si acaso. Siempre es el mismo y nunca ocurre. Decía el otro día Howard Marks, que había hecho un análisis de todo esto, decía, sí, la media es esa, pero nunca, o el mínimo de las veces ha caído en el 10%. O sea que bueno, no deja de tener su gracia, ¿no? Ya. Bueno, es un placer tenerle por aquí. David Zardura, director de gestión de GESConsult. Don David, ¿qué tal está usted? Hola Laura, buenas tardes. Bien, Hacía gracias. mucho que no hablábamos. Sí. ¿Qué sensaciones tiene usted ahora al acabar el ejercicio? Pues tenemos sensaciones de un año extremadamente complicado. Porque muchas veces cuando uno piensa años complicados, pues le vienen años como 2008, 2000, o sea, años realmente de caídas de bolsa muy fuertes. Y nosotros pensamos que quizás este es incluso más complicado por la alta correlación que ha habido en los activos. Hemos perdido en casi todo, por no decir en todo. Leía el otro día un informe que hablaba que en los últimos 100 años solo hemos tenido un año parecido, de esa correlación del 90% de los activos perdiendo dinero. Y eso es muy difícil de contar a los clientes y muy difícil de gestionar. Yeah. Y en medio de todo ello, las previsiones que citaba Jesús, en las últimas horas he notado que todavía hay más pesimismo del que había hasta hace pocas jornadas, ¿no? Porque hace pocas jornadas se decía, no, recesión no, solo desaceleración. Hoy ya llega la CNBC y nos dice que el 20 y pico % de los economistas consultados ven ya recesión a 12 años vista. Bank of America, Merrill Lynch, que es el momento más pesimismo en una década entre los gestores. Y entonces ya decimos, bueno, esto va acelerándose en cuestión de minutos. Bueno, mira que a mí que me digan o que me digas que todo el mundo está pesimista no me parece una mala noticia. Yeah. Es decir, cuando todo el mundo estamos en el mismo lado, es que eso está cotizado en mercado. Realmente las verdaderas caídas, los verdaderos impactos de bolsa importantes suelen darse cuando todo el mundo está complaciente y cuando todo el mundo está más o menos optimista y piensa que todo está bien. Ahí es cuando vienen las sorpresas. No hay que olvidar que la bolsa no es que lleve bajando los últimos 12 meses, lleva 20 meses bajando, lleva más o menos desde mayo de 2017, que fue cuando hicimos el pico anterior. Ya hemos cotizado bastante. Entiendo que claro, que nos movemos en un mundo en el que la información pues es muy rápida, tenemos mucha más información, mucho más ruido que el que teníamos hace 15 o 20 años, pero de verdad que creo que todo el mundo esté pesimista no es una mala noticia, y es una consecuencia de que todos los días nos levantamos y vemos malas noticias en la prensa, vemos guerra comercial, vemos Italia, vemos Brexit, vemos que los mercados caen, y eso al final te acaba calando. Pero creo que tenemos que mirar un poquito más allá. Ya. Es un placer saludar a Rafael Valera, CEO de Buy and Hold. Rafael, ¿sus sensaciones para decir adiós a 2018? Bueno, es que ya no es que decir adiós, nos quedan 15 días, o sea, quiero decir que es casi más decir hola a 2019. Estamos despidiéndonos, ¿no? Aquí lo importante, después de escuchar a Jesús y a David, ¿no?, es, yo creo, quedarnos con el mensaje de positivo, ¿no?, de que barato está todo. Yo sí pienso que el mercado está equivocado. Dices, un tío que piensa que el mercado se equivoca. Pues sí, el mercado creo que se equivoca. No veo una recesión, o no vemos en Buy and Hold una recesión ni de cerca ni de lejos. Tampoco somos macroeconomistas, con lo cual es más fácil que esto no lo veamos. Entonces nos fijamos en los resultados de las compañías en las que invertimos y en las que no invertimos también. Y sí hay disruptores en el mercado que pueden hacer que haya sectores o compañías que sufran un montón y que incluso les pueda quedar recorrido en sufrir, pero hay muchas otras que no. O sea, el mundo, el año que viene sí hay un consenso de que va a crecer en torno del 3%. Digo, bueno, vale, pues no es el 3, es el 2%. Bueno, es que un crecimiento del 2% a nivel mundial
es un crecimiento, ¿no? Desde luego, los datos que observamos de paro en Estados Unidos o de paro en Europa, pues estamos lejos de ser máximos. Y cuando digo que el mercado está confundido, lo digo, por ejemplo, en los niveles de cómo cotizan los gobiernos. Los gobiernos en Europa, por ejemplo. Uh-huh. En Europa los gobiernos están hiperinflacionados en precios. Es decir, se están financiando a tipos absolutamente ridículos. Desde luego no se están financiando como si fuera a venir una recesión. Porque si va a venir una recesión, desde luego no sé con qué IRPFs, ni con qué impuesto de sociedades, ni con qué IVAs, si van a pagar el tamaño de estados que tiene hoy Europa, que es brutal. El peso del Estado en la economía es muy, muy grande en Europa. Y el recorte de los déficits públicos, si no es vía subida de impuestos o aumento de la recaudación, y desde luego con una recesión les aseguro que se disminuye la recaudación radicalmente, con lo cual es muy difícil, y lo que no se ve es inflación, porque con una población envejecida y con un cambio tecnológico brutal es muy difícil generar inflación, lo estamos viendo, con tipos negativos no se está generando prácticamente. Se han inflado los activos. No se está generando mucho, ¿no? prácticamente inflación, y la inflación es lo que hace que los gobiernos se desapalanquen, que al cabo de 10 años con inflaciones del 4 pues tienes un 40% menos de deuda real, porque la inflación te ha ido comiendo esa deuda, ¿no? Es bastante difícil desapalancarse. Entonces es absolutamente ridículo tener los 10 años de gobiernos en tipos reales negativos. Es ridículo. Y eso está hoy sucediendo. Y creo que el mercado está ahí confundido. El mercado está confundido, el mercado se equivoca, es desde luego una declaración, Rafael, y se lo traslado a ustedes, provocadora en el sentido de que nos han enseñado, ¿no?, que el mercado es siempre el que tiene la razón, que todo está en precio, que bueno, pues que el precio que da el mercado es el que nosotros nos tenemos que creer. ¿El mercado se equivoca? Yo espero que Rafa tenga razón y que el mercado no esté equivocado en los precios de los bonos de los estados, porque igual tendrían que estar pagando mucho más y haber más inflación, que es la otra, ¿no? Espero que no. El mercado yo creo que, claro, en muchos momentos se equivoca, muchas veces se pasa de frenada, eso está claro. La última, yo creo, caída fuerte que tuvimos por lo menos en Europa, bueno, aparte de la de febrero, fue la de enero-febrero del 16. Fue una caída muy fuerte, hubo una volatilidad muy potente y luego no pasó nada. Había miedos de que China entraba en recesión. Al final, bueno, pues lo solucionaron o no lo solucionaron, no lo sé, pero no pasó nada. Nosotros vemos resultados de compañías que no son tan fuertes, hay sectores muy afectados, no sabes cuánto viene por la guerra comercial, si eso al final puede dañar más cosas. Sí que vemos otras cosas, otros sectores que están más sanos. La política no ayuda, la política en Estados Unidos no ayuda, la política en Europa es un desastre y seguirá siendo un desastre siempre, incluye a Reino Unido, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros sí que estamos encontrando muchas oportunidades. Sectores sanos, ¿qué es un sector sano? El que no tenga deuda. Eso es quizá compañía sana. Sectores sanos me refiero a sectores en los que no estamos viendo caídas. O sea, sector autos, sabes que va a haber problemas. Pues no ser una cosa global, pero sí que hay problemas en las compañías porque están cambiando mucho las fuerzas de los mercados. De dónde produces, dónde puedes producir, qué te va a costar y dónde vas a poder vender. Pero, no sé, hay otros sectores, otro tipo de sectores, pues yo qué sé, consultoría, IT, software, cosas de estas, que al final también no deja de ser consumo de compañías de distintos sectores, que eso está muy sano. Hay cosas industriales que están yendo bien. Eso me refiero a sectores sanos, que no estés viendo, pues que les esté afectando mucho o se estén contagiando por otros sectores. Ya que dice el caso del software, por ejemplo, creo que fue Rafael, me parece, si no me falla mi memoria, que el otro día usted hablaba de una empresa como es SAP, el gigante alemán, ¿no? Precisamente correcto, del software. No recuerdo si era porque usted la tenía en cartera o no, pero decía, eso es un compañón, ¿no? Una compañía gigante, empresas que efectivamente, más allá del momento del ciclo, del tuit de Trump, de lo que haga la Reserva Federal en las próximas horas con los tipos de interés, ¿no? Y cómo puede condicionar el ánimo que tengamos en el mercado, son empresas que van a seguir trabajando. Son empresas en las que a lo mejor muchos de nosotros con las que estamos vinculadas en nuestra empresa, en nuestro día a día, y a lo mejor ni siquiera lo sabemos, ¿no? Desde luego, o sea, son empresas que es muy difícil el que pierdan clientes,
porque es muy difícil cambiar de proveedor, porque no hay tantos que puedan proveerte de esos sistemas. Y muchos se quejan de lo doloroso que es someterte a un programa SAP, pero no saben, o sí saben, y por eso lo usan, lo dolorosísimo que sería no usarlo. O sea, al final es poner en orden una compañía y es un auténtico, bueno, pues yo me atrevería a decir casi monopolio, ¿no? De una compañía europea tecnológica. Pues bueno, pues también las hay americanas, pero en este caso pues es un ejemplo de compañía de calidad que bueno, pues si hubiera una recesión brutal, pues notaríamos en los resultados, también lo notaría SAP, pero es que yo no veo un crecimiento por debajo del 2 y pico % en el mundo. Ya, porque la frenada ahí sí que sería de AUPA. Estamos frenando... Bueno, pero es que yo creo que el mercado sí está recogiendo en precios una frenada de esto o incluso más. Y se está pasando. Se está pasando, pero de lejos. En febrero de 2016, que señalaba Jesús, la locura fue mayor. El 10 años alemán llegó al menos 0,5%, que eso ya es absolutamente irracional. Entonces, y el petróleo a $40, porque ya no se iba a utilizar el petróleo nunca más. Entonces, el mercado claro que se confunde. Ese es un ejemplo de momento confuso. El que invirtió en febrero del 2016, ese año, pues pudo ganar pues en renta fija un 10% y en renta variable pues otro 10%. Ya, claro, con toda paz. Es que lo de la renta fija que este año pensábamos, David, ya que nada, ¿no? Y bueno, en el 0,20 y pico, ¿no? La rentabilidad de los bonos alemanes están en los últimos días. Es que al final suscribo absolutamente hasta la última coma lo que ha dicho Rafa. Si el mercado no se equivocara, ninguno de los tres que estamos aquí tendríamos trabajo. Porque todo estaría en su justo precio y nos dedicaríamos a rellenar pues las boletas de las operaciones y a cotizar pipos. Pero es que no es así. Y un ejemplo claro es el bono alemán. El bono alemán, con la inflación en Europa, aunque ahora parece ser que no vamos a usar el petróleo otra vez y ese tipo de cosas, pero con la inflación encima, por la general, por encima del objetivo del BCE y la subyacente en el 1,1, a 2 décimas de la media a largo plazo, que es el 1,3, pues tienes el bono alemán en el 0,25. Y para nosotros eso es que es un sinsentido absoluto. Lo único que justifica eso es que tengas el riesgo de ruptura del euro encima de la mesa. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, como en el caso de Italia ha seguido el mismo camino que siguieron los griegos, que ha seguido Portugal, que es ceñirse a lo que le pide la Unión Europea. Ahora la discusión puede estar en 3.000 millones. Bueno, pues discutimos sobre 3.000 millones, pero si es que Italia, si quiere refinanciar hoy su deuda, le va a costar 40.000. Entonces, al final, no vas a discutir por 3.000 cuando tienes 40.000 en juego como mínimo. Puede ser muy populista, pero todos tenemos un poco la cabeza en su sitio cuando llega la hora final, ¿no? Le pasó a Portugal también, le pasó a Grecia, por supuesto. Y bueno, y en la renta fija pues suceden esas cosas porque, muy bien has dicho tú, una de las consecuencias del QE pues es que el dinero no llega a la economía real, sino que se queda en el mercado financiero, y lo que te provoca no es una inflación real, sino es una inflación de activos, y no hay activo más inflado que la deuda soberana. Y luego podemos discutir si deberíamos estar más altos, más bajos. Es verdad que en un ciclo de crecimiento más moderado y con inflaciones más moderadas no vas a llegar a los tipos que tenías anteriormente, y eso se puede ver claro en Estados Unidos, pero lo que sí que es verdad que es que desde luego no tiene sentido ese 0,25 con unas expectativas de inflación a 5 años en el 1,70. Un bono tiene que recoger eso y no lo recoge en este momento, ¿no? Y bueno, y esto pasa como lo que hablábamos antes de entrar, que todos los años decimos que Europa va a ir mejor que Estados Unidos y al final nunca se cumple. Y en los últimos años todos decimos que el boom debe subir y nunca sube. Pero lo que es irracional es irracional. Entonces vamos a seguir diciendo que es irracional. Entonces, lo que pasa en Europa con la bolsa europea, con la bolsa española, es irracional. Hemos tirado ya la bolsa, la toalla, la bolsa, da igual, con la bolsa española o qué. Porque al menos Wall Street, vale, pero bueno, lo hemos visto aún este año otra vez en máximos históricos. Bueno, el DAX, ¿no?, dentro de las bolsas europeas ha tenido, bueno, pues un comportamiento, aunque luego empezó la caída, pero también llegó a zona de máximos. Es verdad que luego en casa se debate lo del IBEX con o sin dividendo, ¿no?, porque si tenemos en cuenta los dividendos que se dan en la bolsa española, pues realmente el comportamiento en lo que llevamos de año no es el que, por ejemplo, a mí me está dando la pantalla, es otro, teniendo en cuenta el pago de dividendo, pero... Sí, pero al final, no sé, por lo menos la bolsa europea y sobre todo la española, la ponderación que tienes en bancos y utilities es bestial.
Entonces eso, si los bancos no tiran, por parte porque están los bonos como están, parte porque tampoco hay mucho volumen, la bolsa no te va a tirar. Las utilities, pues son lo que son. Sí, pesan lo que pesan. Y en contra, en Estados Unidos, pues bueno, tienes la bolsa que puede ir como puede ir, pero encima este año has tenido las famosas FANG, que al final son tan grandes, Amazon, Facebook y Google y Apple, que si estas van bien te tiran de todo el índice y se distorsiona mucho, ¿no? Hay mucha gente que mira el índice excluyendo estas 5 y la foto es un poco distinta, no está tan bien, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos atribuir a eso, lo podemos atribuir también a las bajadas de impuestos en Estados Unidos que han ayudado un montón y que aquí la política todo menos ayuda. Y eso al final se acaba viendo en los sectores. O sea, es una mezcla de la ponderación de los valores en el índice unido a la debilidad, ¿no?, político-económica que a lo mejor se percibe cuando no es un país, es otro el que tiene elecciones o con el que hay algún problema con Bruselas. Ponemos todo en la coctelera. Claro, entonces, yo quiero pensar que habrá un momento que Estados Unidos lo haga peor que Europa, ¿no? Vamos, bueno. Pero en la historia eso pocas veces, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. No lo tengo muy estudiado. Hombre, pero si te fijas, pues, hombre, España en los años 80, 90, cuando tuvimos todo el desarrollo, pues la bolsa española voló. Pasa en todos los países que empiezan a desarrollarse, que pillan fuerte la ola de desarrollo. Pero bueno. Pero no volamos, ni aquí, ni en Europa. Es que Estados Unidos, que son mucho más, aunque bueno, también tienen sus cosas, pero son más liberales, son más proactivos al emprendimiento, al crecimiento, al desarrollo de cosas nuevas. Aquí intentas hacer cualquier cosa, y para empezar a hablar tienes que rellenar 5 papeles. Y esos 5 papeles te los tienen que firmar otros 5 organismos. Y entonces, antes de empezar, ya te has gastado un pastón. Y para operar, para cualquier cosa, un permiso, no sé qué, la burocracia es bestial, los estados son bestiales, el gasto en funcionarios es brutal. Son otras, yo creo que es otra forma de pensar y es mucho más, no sé si llamarla arcaica, burocrática, lo que quieras. Y eso de alguna manera está en los precios. Pues igual es eso, no lo sé. Y luego lo que decimos nosotros siempre, va compañía a compañía. Al final lo que vemos en las pantallas igual, o que tenemos todos en la mente, es las fotos del índice, que ha hecho el Eurostoxx y que ha hecho el S&P y que ha hecho el IBEX y qué tal. Pero luego tienes mogollón de compañías, igual muchas de ellas que no están en los índices grandes o que pesan poquito en los índices grandes, y ahí sí que vemos cosas súper interesantes, que lo han hecho bien, que pues igual muchas de ellas ni siquiera venden en Europa o tienen plantas fuera de Europa. Yeah. Hay empresas muy interesantes, pero igual no son un fiel reflejo los índices no son un fiel reflejo de estas otras compañías que también aportan. Por lo tanto, no tiramos la toalla, por si acaso, para 2019 con Europa, David. Yo me veo incapaz de tirarla, pero por una cosa que has dicho tú antes, por un tema de valoraciones. Es decir, Estados Unidos este año se ha beneficiado de un impulso fiscal muy importante, pero Estados Unidos está mucho más caro que Europa. Está mucho más caro, es verdad que ellos estructuralmente tienen un crecimiento mayor que nosotros y de beneficios empresariales y a nivel macro, pero no creo que eso te justifique ese diferencial de valoración que hay entre uno y otro. Hay que tener en cuenta que en los últimos 2 años, ahora mismo el IBEX está en torno a 12,6 veces beneficios, más o menos. En los últimos 20 meses esos que hablábamos, la bolsa no ha parado de caer, pero las compañías han seguido ganando dinero, incluso los bancos, a su manera, pero han seguido ganando dinero. Y eso hace que la bolsa esté mucho más barata. En Estados Unidos es verdad que este último ajuste de valoración a la baja, es decir, ahora la bolsa está más barata que hace un año, viene por un impulso fiscal muy importante que el año que viene no vas a tener. El año que viene el impulso fiscal de Estados Unidos se reduce muchísimo. Entonces, bueno, veremos. Pero en esas condiciones, en cuanto a valoraciones en uno y otro lado, y después de los 2 años que lleva Europa tan malos, yo creo que las oportunidades, compañía a compañía, como dice Jesús, están en Europa, más que en Estados Unidos. Rafael, cuando una empresa está barata, usted antes nos decía, el mercado está barato, ¿no? Vemos que hay empresas baratas, o entiendo yo de sus palabras que sí que ven que hay empresas baratas. ¿Cuánto tiempo de rodaje se le da a una compañía diciendo está barata en relación a lo que nosotros o en relación a lo que yo espero? ¿Cuánto tiempo de margen hay que darle? No entiendo muy bien lo del tiempo de margen. Sí, porque venimos diciendo desde hace tiempo que escuchando respecto al mercado español o respecto aparte del mercado europeo que está barato y pasan los meses y el mercado está barato pero no da reado, ¿no? A ver, una compañía de calidad, vamos a decir, máxima, ¿no? Que sea muy monopolística con una marca
muy reconocida y con unas barreras de entrada en su negocio muy señaladas y un buen management, o sea, es decir, con todo y no tiene apalancamiento, o sea, todos los atributos. Un Creo que es una Viscofan, por compañía. ejemplo. No. No. Bueno, bien, podría ser un ejemplo, pero me refiero a compañías. Ese es un buen ejemplo de compañía con barreras de entrada, monopolística, pero se dedica al final a hacer fundas de embutidos, de salchichas, ¿no? Pero vámonos a negocios con más visibilidad, más brutales, ¿no? Es muy difícil, o sea, si el precio te cotiza, pues yo que sé, un Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no? Sí. Que está muy diversificada, que se dedica al mercado de lujo, que es muy poco cíclico. Y eso, pues a niveles de PER 20, para mí eso es un precio, no sé si barato, pero muy razonable, donde nos vamos a confundir muy poco. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, es una compañía pues que en esos niveles pues se puede estar uno el próximo quinquenio tranquilamente invertido en ella. Vale. Yo no sé si se va a dejar de comer salchichas o no en el mundo, no tengo ni idea. Pero que la gente va a seguir bebiendo champán y comprando bolsos de... Y que a medida que los chinos suban su nivel de vida, ¿no? Intuyo que sí. A lo mejor resulta que hoy los plásticos son malísimos y mañana igual las salchichas son malísimas. Es que, como no lo sé... Yeah. Pues dices, pues bueno, no tienen las mismas barreras de entrada, vamos a decir, que se pueden vivir sin salchichas, pero en cambio, sin bolsas de Louis Vuitton hay gente que es incapaz de vivir. Claro, fíjese usted lo que nos está diciendo, porque mucha gente diría, hombre, será al revés, ¿no? Sí. Que el mundo no puede vivir sin salchichas porque es comida y los bolsos, pues realmente, ¿no? Pues no tener un Kelly, pues da igual, los ¿no? Humanos. Ya. Así de estúpidos. Pero tenemos en cuenta, o ustedes, los criterios de inversión al acercarse al mercado, además del día a día y del cortoplacismo, ¿no? En el que estamos además sumergidos los periodistas, esto también vamos a entonar el mea culpa. ¿Hacia dónde vamos de una manera un poco más global, ¿no? Más a largo plazo? Porque, por ejemplo, en el caso de SAP lo veo clarísimo, ¿no? El mundo cada día es mucho más tecnológico. A lo mejor lo dudábamos hace 20 años en pleno boom.com, pero ahora no lo cuestionamos. Pero sí es verdad, antes, por ejemplo, Rafael citaba la longevidad, ¿no? Bueno, pues es una realidad de algo que cambia. Eso hace que a lo mejor haya sectores que hace un tiempo no eran tan atractivos, pero lo pueden ser. O en los emergentes, pensando en el lujo, ¿no? La cantidad de chinos, indios o ciudadanos de otros países que van a querer llevar un modo de vida occidental. A veces es eso que algunas gestoras le llaman megatendencias, ¿no? Pero yo no sé si en calidad de gestores ustedes tienen en cuenta eso que puede ser una megatendencia, porque más lentamente va a suponer un cambio vital. Igual que lo de las salchichas y la comida sana y natural, ¿no? Sí. Que es otro de los factores que está ahí. Yo creo que sí. Yo creo que hemos hablado de empresas de software, un SAP o consultoras que integren SAP o que hagan muchas cosas parecidas o similares. Al final tienes todas las compañías que necesitan, lo llaman digitalizarse, como tú quieras, organizarse. Al final eso tiene un coste, que es el consultor, que es el producto, el SAP, pero todo eso tiene unos ahorros a largo plazo que son bestiales. Entonces, eso está ahí. Cada vez tenemos maquinitas más potentes, software, clouds, de todo, que nos permiten eso, que es una infraestructura que antes no teníamos, con lo cual eso es una tendencia. Todas las empresas van a seguir ganando eficiencias en ese sentido. Luego yo creo que tienes también con esa misma infraestructura pues una barbaridad de cosas que están cambiando. La más obvia, y que la última vez que estuve aquí hablamos, es Amazon. Amazon está cambiando muchas cosas. Amazon barra muchas otras compañías del sector, ¿no? Del sector o que suministran cosas que se puede hacer directamente por Internet y que no tienes que ni ir al videoclub, ni ir a una tienda, ni nada. Entonces, pues, obviamente, eso te cambia desde el número de negocios / tiendas que hay, te va a cambiar los precios de los alquileres en las ciudades y ya te los está cambiando, te los está concentrando en las zonas super premium y los otros probablemente están bajando. Y luego, obviamente, lo que tú dices, los países emergentes desarrollándose, yo creo que algunos llevarán más tiempo de lo que pensamos. Un India, que igual es más caos. China, ya lo estamos viendo, ya ha crecido una barbaridad y seguirá con sus altos y sus bajos, ¿no? En algún momento tendrá sus explosiones a la baja, porque se pasan. Sabemos que hay mucha financiación, hay mucho edificio construido vacío, cosas que
yo por lo menos no llego a ver ni a entender porque no estás ahí, entonces no tienes ese feeling. Uh-huh. Yo todo lo que sea real estate inmobiliario o bancos y no tenga muy cerca me cuesta. Ves los números, ves tal, pero no sabes en qué entorno de mercado y de cultura te estás moviendo, con lo cual para nosotros es más difícil eso. Ya. El ejemplo que ha mencionado Jesús es interesante, de la nube. Eso es una infraestructura que es equivalente al descubrimiento del ferrocarril. Al final es el almacenamiento de datos, el ordenar los datos. El crecimiento de Amazon, por ejemplo, en su nube es del 40% anual, pero el crecimiento de Azure, de Microsoft, en la nube es del 75% anual. Y el crecimiento se espera que se mantenga esos crecimientos, con un margen, por ejemplo, en el caso de Amazon, de beneficio del 30%. Entonces, un negocio que crece al 40%, con un margen del 30%, pues no sé, si eso no es un buen negocio, me parece que es bastante disruptor y animal, vamos a decir, en cuanto a salvaje, en cuanto a crecimiento. O sea, no estamos muy lejos de lo que es pues hacer otras cosas que tienen mucho mérito, pero sí, pero que tiene muchísimo menos margen, vamos, las cosas como son. Y muchísimo menor crecimiento. Sí, totalmente. Entonces, ahora cualquiera que estemos en nuestras casas y oímos pues a radios competidoras vuestras, ¿no?, que te anuncian esta alcachofa, que póngame tal programa, póngame el otro, o vamos a decir una marca, Vodafone, le regalo la alcachofa y el no sé qué, ¿no? Sí. Esto nos están bombardeando, pero detrás de todo esto está la inteligencia artificial. Esa alcachofa va a saber de nosotros nuestro tono de voz. A qué hora nos madrugamos, a qué hora le pedimos las cosas, a qué hora nos acostamos, si nos gusta el fútbol, qué programa es el que oímos, a qué partido político nos gusta oír y a cuál no. Y nos va a empezar a proponer ofertas que nos interesen súper detalladas, porque al final van casi, vas a decir, son intuitivas. No son intuitivas. Lo que pasa es que han aprendido todo lo que les hemos ido nosotros diciendo. Aprovecho para soltar la cuñita de que en el eco de Amazon con Alexa, si ustedes dicen quiero escuchar Capital Radio, Mercado Abierto, cómo ha abierto Wall Street, cómo ha cerrado y la bolsa, nos van a escuchar. Así que aprovecho porque Rafael me la ha dejado rápida. 10 segundos nos quedan. David, entonces, titular 2019. No tan malo como se espera. Es un placer, David Ardura, GESConsul, Jesús Domínguez Valentún, Rafael Valera, Buy and Hold, cerrar el año con ustedes. Hablando de mercados, feliz 2019. Igualmente, gracias. Muchas gracias.